La noche era fría, y el mar estaba inquieto. En la cubierta de un yate anclado frente a una isla oscura, una de las actrices más queridas de Hollywood se encontraba a pocos pasos de desaparecer para siempre. No hubo gritos claros, no hubo testigos definitivos, solo una ausencia repentina, un silencio espeso y una pregunta que, décadas después, sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en las últimas horas de Natalie Wood? En el imaginario del mundo, Natalie era luz, glamour, éxito. Pero en esas horas finales, la escena fue otra, un espacio cerrado, un conflicto latente, miradas que se evitan, palabras dichas en voz baja, y el mar, siempre el mar, esperando. ¿Por qué una mujer que arrastraba desde la infancia un miedo profundo al agua, terminó cayendo en ella en medio de la noche? ¿Por qué las versiones de quienes estaban allí cambiaron con el tiempo? ¿Y por qué, tantos años después, la historia volvió a abrirse como una herida que nunca cicatrizó? Aquella madrugada no solo se perdió una vida, se encendió un misterio que atravesó generaciones, informes incompletos, decisiones apresuradas, silencios prolongados, un caso cerrado demasiado pronto. Y, al fondo, una sensación persistente de que algo esencial quedó fuera del relato oficial. Esta historia no empieza en el instante en que el cuerpo fue encontrado, empieza mucho antes. Empieza en las horas previas, en las tensiones invisibles, en los detalles mínimos que nadie quiso ver. Hoy vamos a retroceder paso a paso, a ralentizar el tiempo y a volver a esa noche en el yate. Vamos a recorrer las últimas horas de Natalie Wood para entender cómo el brillo de Hollywood puede apagarse en la oscuridad y por qué, incluso ahora, el eco de esa noche sigue pidiendo respuestas. La noticia estalló como un relámpago en la madrugada. Cuando el cuerpo de Natalie Wood fue recuperado de las aguas frías cerca de la isla Catalina, Hollywood se detuvo. Los teléfonos comenzaron a sonar sin descanso en redacciones, estudios y casas de actores. En pocas horas, el nombre de Natalie ocupaba titulares en todo el mundo. La versión inicial hablaba de un accidente, de una caída desafortunada al intentar subir a un bote auxiliar. Pero incluso en esos primeros comunicados, algo no encajaba del todo. Natalie Wood no era solo una actriz más. Para el público, era la niña prodigio que creció frente a las cámaras, la mujer que encarnó la elegancia y la sensibilidad en la edad dorada del cine estadounidense. Su muerte, a los 43 años, no solo sorprendía, desconcertaba. Los fans se agolpaban frente a los estudios y dejaban flores, cartas, fotografías. En los programas de televisión, los presentadores hablaban en voz baja, como si temieran que elevar el tono pudiera romper algo sagrado. Sin embargo, mientras el duelo se extendía, comenzaron a surgir las primeras dudas. Periodistas veteranos notaron inconsistencias en los reportes. ¿Por qué una mujer conocida por su miedo al agua habría salido sola a la cubierta en plena noche? ¿Por qué nadie escuchó un grito? ¿Por qué el yate tardó horas en alertar a las autoridades? Las preguntas no tardaron en colarse entre los homenajes. En los días siguientes, la historia se convirtió en un fenómeno mediático. Algunos colegas recordaban a Natalie como una profesional impecable, sensible, a veces vulnerable. Otros hablaban de tensiones recientes, de discusiones, de una atmósfera cargada en su entorno más cercano. Cada testimonio añadía una capa más al relato, pero también lo hacía más confuso. Así, desde el primer momento, la muerte de Natalie Wood dejó de ser solo una tragedia personal. Se transformó en un caso que dividía opiniones, que obligaba a mirar más allá del comunicado oficial. Un ícono había caído, sí, pero lo que inquietaba al mundo era otra cosa, la sensación de que la verdad completa se había hundido junto a ella en el mar. Para entender por qué esa noche terminó en tragedia, hay que retroceder mucho más atrás, a una vida marcada desde temprano por la fama y por miedos que nunca desaparecieron del todo. Natalie Wood nació como Natalie Sacharenko, hija de inmigrantes rusos, y prácticamente no conoció otra realidad que no fuera un set de filmación. Desde niña, aprendió que su valor estaba ligado a la cámara, a la aprobación, al aplauso. Creció bajo una disciplina estricta, con una madre protectora hasta la obsesión, convencida de que su hija estaba destinada a algo grande, pero también temerosa de perder ese brillo. En su infancia ocurrió un episodio que marcaría su vida para siempre. Durante un rodaje, Natalie cayó accidentalmente a un cuerpo de agua. El susto fue enorme. Desde entonces, desarrolló un miedo profundo al agua abierta,
un temor que no era una anécdota menor, sino una constante silenciosa en su vida adulta. Amigos cercanos recordaban cómo evitaba piscinas profundas, playas solitarias, cualquier situación que la obligara a sentir que perdía el control. A pesar de eso, su carrera fue un ascenso constante. En la adolescencia y la juventud, Natalie se convirtió en uno de los rostros más queridos de Hollywood. Sus interpretaciones la mostraban fuerte, vulnerable, luminosa. Para el público parecía tenerlo todo: talento, belleza, reconocimiento. Pero detrás de las cámaras, la presión era implacable. Cada papel, cada aparición pública, cada relación era observada y juzgada. Su vida personal tampoco fue sencilla. Las relaciones sentimentales estuvieron marcadas por altibajos, reconciliaciones intensas y discusiones que nunca desaparecieron del todo. Con el paso de los años, Natalie comenzó a sentir el peso de una industria que cambiaba rápido y que ya no ofrecía el mismo lugar a las actrices maduras que a las jóvenes promesas. Esa sensación de inseguridad profesional se mezcló con tensiones emocionales y un deseo profundo de estabilidad. Cuando volvió a encontrar el amor, creyó haber recuperado cierto equilibrio. Sin embargo, quienes la conocían de cerca sabían que bajo la superficie seguían existiendo miedos antiguos, heridas no cerradas y una necesidad constante de sentirse protegida. Todo eso viajó con ella aquella noche al yate, aunque nadie quisiera verlo como una señal de peligro. La tragedia no nació de la nada. Fue el punto final de una historia larga, compleja, hecha de luces intensas y sombras persistentes. Y en ese contraste, entre la mujer segura que el mundo admiraba y la persona vulnerable que temía al agua y al abandono, se empezaban a dibujar las preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Con el paso del tiempo, esas sombras comenzaron a hacerse más visibles. La industria que una vez la había celebrado empezó a exigirle algo distinto: adaptarse, reinventarse, aceptar papeles que ya no tenían el mismo brillo. Natalie sentía que debía demostrar, una y otra vez, que seguía siendo relevante. Ese desgaste silencioso se filtró en su vida diaria, en su estado de ánimo, en la forma en que enfrentaba los conflictos más pequeños. En su entorno cercano, algunos notaban cambios, momentos de irritabilidad seguidos de largos silencios, una sensibilidad extrema ante comentarios que antes habría ignorado, la sensación de que todo estaba en juego, incluso cuando no lo estaba. Natalie seguía siendo profesional, comprometida, pero también más frágil. Las discusiones con su pareja se volvían más frecuentes, a veces más intensas. No siempre se trataba de grandes peleas, bastaban palabras mal dichas, reproches acumulados, tensiones que no encontraban salida. Al mismo tiempo, la vida social se fue reduciendo. Las reuniones multitudinarias, las fiestas interminables, dieron paso a círculos más pequeños, a encuentros controlados. Natalie prefería la intimidad, la seguridad de lo conocido. Para muchos, era una señal de madurez. Para otros, un repliegue defensivo. Ella misma parecía debatirse entre el deseo de calma y una inquietud que no lograba apagar. En ese contexto apareció el viaje en el yate. Para algunos, una escapada inocente, un descanso merecido. Para otros, una decisión extraña, considerando su relación con el agua y el estado emocional que atravesaba. Sin embargo, Natalie aceptó. Tal vez buscaba recomponer lazos. Tal vez necesitaba demostrar a los demás y a sí misma que podía dejar atrás viejos temores. Nadie imaginó que ese escenario, aparentemente tranquilo, se convertiría en el telón de fondo de su última noche. Los días previos al viaje transcurrieron sin grandes titulares. No hubo anuncios dramáticos ni despedidas evidentes. Pero, vistos en retrospectiva, algunos detalles adquieren otro peso: llamadas breves, comentarios ambiguos, una mezcla de expectativa y tensión, como si algo estuviera a punto de resolverse o de romperse definitivamente. Todo estaba dispuesto para la travesía, el yate, el mar, la noche que se aproximaba. Y, sin que nadie lo supiera, también estaban presentes todos los elementos de una tragedia: emociones contenidas, miedos antiguos y decisiones tomadas bajo presión. El reloj avanzaba hacia esas horas finales que cambiarían la historia para siempre. La tarde en que subieron al yate, el ambiente parecía, en la superficie, relajado. El sol caía lentamente sobre el mar, y la isla Catalina se recortaba a lo lejos como una promesa de descanso.
Natalie sonreía en algunos momentos, conversaba, intentaba mostrarse tranquila, pero quienes estaban cerca percibían una tensión sutil, algo que no se decía en voz alta. No era una discusión abierta, sino una incomodidad persistente, como si cada palabra pudiera detonar algo más grande. A lo largo del día, el consumo de alcohol fue aumentando, no de manera escandalosa, pero lo suficiente como para nublar juicios y acentuar emociones. En ese espacio reducido, lejos de miradas externas, las dinámicas cambiaban, los silencios se volvían más pesados, las miradas más esquivas. Natalie, acostumbrada a leer gestos y tonos, parecía cada vez más incómoda. Con la llegada de la noche, el yate quedó envuelto en una calma engañosa. Las luces se atenuaron. El sonido del agua golpeando suavemente el casco marcaba el ritmo de las horas. En algún momento, según versiones posteriores, se produjo una discusión. Nadie la describió de la misma manera. Para algunos fue un intercambio menor, para otros, una pelea intensa. Lo cierto es que después de ese punto, el clima cambió por completo. Natalie fue vista por última vez en la cubierta. No está claro por qué salió allí ni qué pasaba exactamente por su mente. Lo que sí se sabe es que, a partir de ese instante, el tiempo comenzó a fragmentarse en versiones contradictorias. Minutos que nadie puede reconstruir con certeza. Acciones que no quedaron registradas. El mar, oscuro y frío, se extendía alrededor como una presencia silenciosa. Pasaron horas antes de que se diera la alarma, horas en las que Natalie ya no estaba. Cuando finalmente se notificó su desaparición, el reloj ya jugaba en contra. Las autoridades llegaron, iniciaron la búsqueda, pero el desenlace era inevitable. Al amanecer, su cuerpo fue encontrado flotando, a poca distancia del yate. La explicación oficial habló de un accidente. Pero para muchos, esa respuesta llegó demasiado rápido. Las heridas, el retraso en el aviso, las versiones cambiantes, todo parecía apuntar a una historia incompleta. Así comenzaba la fase más oscura del caso, la de las dudas, las investigaciones y las preguntas que nadie logró cerrar del todo. El impacto fue inmediato y profundo. Mientras el cuerpo de Natalie Wood era trasladado y las autoridades daban sus primeras declaraciones, el círculo íntimo se cerró en un silencio espeso. Las palabras comenzaron a medirse, los recuerdos a editarse. En las horas posteriores, cada testigo parecía recordar la noche de una forma distinta, como si la verdad se hubiera fragmentado junto con el tiempo. Los informes iniciales describieron lesiones que, para algunos expertos, no encajaban del todo con una simple caída. Moretones, rasguños, señales ambiguas. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para alimentar la sospecha. Había intentado volver al yate, se había golpeado antes de caer al agua, había alguien más involucrado en esos minutos decisivos. Las respuestas nunca fueron claras. Con el paso de los días, el caso fue oficialmente cerrado como un accidente. Para el público, aquello sonó a final apresurado. La rapidez con la que se archivó la investigación contrastaba con la magnitud de la figura que había perdido la vida. Periodistas de investigación comenzaron a hurgar en los detalles, a comparar declaraciones, a señalar inconsistencias. Cada artículo añadía presión, cada entrevista reavivaba el debate. Los años siguientes no trajeron descanso. Testimonios tardíos, confesiones parciales, silencios que hablaban más que las palabras. Algunas versiones se ajustaron con el tiempo, otras se contradijeron abiertamente. La noche en el yate se convirtió en un rompecabezas imposible de completar, donde cada pieza parecía encajar solo a medias. Décadas después, el caso volvió a abrirse. Nuevas miradas, nuevos criterios, la sensación de que la historia no había sido contada del todo. Para muchos, no se trataba ya de encontrar culpables, sino de otorgarle a Natalie algo que nunca tuvo, una verdad clara sobre sus últimas horas. Una narrativa honesta que respetara su memoria y explicara por qué aquella noche sigue inquietando al mundo. Porque más allá de los informes y las teorías, queda una imagen persistente, una mujer enfrentando sus miedos más antiguos en un entorno que prometía descanso, pero terminó siendo el escenario de su despedida. Y mientras las olas siguen golpeando la costa de Catalina, la pregunta permanece, suspendida en el tiempo, esperando una respuesta definitiva. Con el paso del tiempo, la figura de Natalie Wood dejó de ser solo la de una actriz fallecida en circunstancias confusas para convertirse en un símbolo de algo más amplio.
Su historia empezó a representar la fragilidad que puede esconderse detrás del brillo, la soledad que puede acompañar al éxito y el precio silencioso que muchas veces se paga por vivir bajo la mirada constante del público. Cada nuevo aniversario de su muerte reavivaba artículos, documentales, debates. La pregunta ya no era solo qué ocurrió aquella noche, sino por qué nunca se logró cerrar del todo. Para su familia y para quienes la amaron, el duelo fue largo y complejo. No hubo un final claro al que aferrarse, ninguna certeza que permitiera pasar página. Cada nueva teoría reabría la herida. Cada testimonio tardío devolvía a la superficie escenas que nunca pudieron procesarse del todo. Natalie parecía seguir presente, no en forma de recuerdo sereno, sino como una ausencia inquieta. En paralelo, su legado artístico seguía vivo, sus películas continuaban emitiéndose, conquistando a nuevas generaciones que descubrían su talento sin conocer aún el peso de su final. En esas imágenes, Natalie sonreía, corría, cantaba, amaba. Resultaba casi imposible reconciliar esa vitalidad con la imagen de una noche oscura en el mar. Y quizá ahí residía el mayor contraste de su historia, la distancia brutal entre lo que mostraba la pantalla y lo que ocurrió cuando las cámaras se apagaron. Mirar sus últimas horas desde la distancia del tiempo obliga a una reflexión incómoda. No se trata solo de buscar culpables o de desentrañar un misterio policial. Se trata de entender cómo una cadena de silencios, tensiones y decisiones mínimas puede desembocar en una tragedia irreversible. De aceptar que, a veces, la verdad no se presenta como una respuesta clara, sino como una suma de preguntas que nos acompañan para siempre. Natalie Wood no tuvo un adiós definitivo. Su historia quedó suspendida entre versiones, hipótesis y recuerdos. Tal vez por eso sigue fascinando, porque nos enfrenta a una realidad difícil de aceptar, que incluso las vidas más observadas pueden desaparecer en la incertidumbre, dejando tras de sí un eco que el tiempo no consigue apagar. Hoy, cuando volvemos a aquella noche y a esas horas finales, lo que permanece no es solo el misterio, sino una sensación de advertencia silenciosa. La historia de Natalie Wood nos recuerda que el éxito no inmuniza contra el miedo, que la fama no protege del conflicto y que los lugares pensados para el descanso pueden convertirse, en un instante, en escenarios irreversibles. El mar, frente a Catalina, sigue ahí, indiferente, guardando secretos que quizá nunca se revelen por completo. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió en esos minutos decisivos. Tal vez la verdad completa se haya perdido entre declaraciones incompletas y recuerdos alterados por el tiempo, pero mirar de frente esas últimas horas nos obliga a algo más profundo, a reconocer la humanidad detrás del ícono, la vulnerabilidad detrás del brillo y la necesidad de escuchar las señales antes de que sea demasiado tarde. Natalie Wood vive hoy en sus películas, en la memoria colectiva y en esa pregunta abierta que se niega a cerrarse. Su final no ofrece consuelo fácil ni conclusiones cómodas. Ofrece, en cambio, una pausa, un silencio que invita a pensar en cómo cuidamos a quienes admiramos y en cómo, a veces, los últimos momentos dicen más de una vida que todos los aplausos anteriores. Y así, la noche del yate no termina cuando el video se apaga. Continúa en cada espectador que se queda unos segundos en silencio, preguntándose qué habría pasado si alguien hubiera hablado antes, escuchado más o actuado a tiempo.